Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el Salmo 119, versos 116 y 117. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder estar aquí, mi Señor, para recibir tu consejo. Señor, te hemos alabado. Ahora glorifícate tú, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Nos toca a nosotros disponer nuestro corazón, mi Señor, para recibirla, Señor, para no rechazarla, para que tú la reveles a nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué importante lo que nos enseña el Señor a través del salmista. A pesar de ser un hombre tan privilegiado, con tanta revelación de la palabra, vemos que él todo el tiempo depende de la palabra, siempre busca refugio en el Señor y en su palabra. Y aquí le dice: sosténme y seré salvo, y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Sabemos que la esperanza sigue a la fe, pero hay dos tipos de esperanzas. Hay una esperanza que no avergüenza. Esa es la que el salmista le está pidiendo al Señor, que no quede yo avergonzado en mi esperanza, porque hay una esperanza que va a ser avergonzada. ¿Cuál es la esperanza más alta que puede tener el creyente, hermanos? No es tanto lo que Dios puede hacer por nosotros aquí en esta tierra, sino que lo que usted y yo esperamos delante del Señor es que seamos salvos, que podamos tener una eternidad con el Señor, que esas promesas de Dios para aquel tiempo futuro y eterno sean sobre su vida y sobre mi vida y sobre los nuestros. Esa es nuestra más alta esperanza. Pero la vergüenza más terrible es no poder alcanzar esa salvación, no poder alcanzar esas promesas tan preciosas del Señor. Y lo que trae esa vergüenza es condenación. Porque es que la mayoría de las personas confesamos, expresamos tener una esperanza para después de esta vida. Eso es lo que cada creyente, inclusive la gente del mundo, cree que tienen una esperanza de tener una eternidad con el Señor. Y lo más importante es que muchos damos razones del por qué creemos que iremos a estar con el Señor, que habrá salvación para nuestras vidas. Muchos tenemos diferentes razones. La Biblia presenta varias. Porque unos decimos que como hicimos una oración de fe, que como nos congregamos
De pronto tenemos un ministerio en la iglesia. Estamos en ese camino y tenemos esa esperanza. Otros piensan, porque así se lo dijeron al Señor, porque hablan en lenguas, porque echan fuera demonios, porque evangelizan, profetizan, comparten la palabra, predican. Pero vemos que el argumento del salmista no es ninguno de esos. El argumento y la esperanza del salmista está en que él cree la palabra de Dios y que él obedece la palabra de Dios, y que por eso le está diciendo al Señor: Señor, que no sea yo avergonzado. O sea, si está diciendo que hay posibilidad de que sea avergonzado, por eso le está pidiendo: Señor, que no, porque hay la posibilidad de que sí sea avergonzado el salmista en esa esperanza. Muy tremendo. Y la Biblia es muy clara de esa gloria y aceptación delante de Dios en nuestra esperanza de salvación. La Biblia es clara en lo que nos dice de cómo tener esa esperanza de salvación, pero también la Biblia es muy clara de una falsa esperanza. Por eso dice el salmista: que no sea yo de los que van a ser avergonzados. Que nos guarde el Señor, hermanos, que nos guarde el Señor de que nuestra esperanza llegue a ser falsa, vana, vacía, de vergüenza. Qué terrible, hermano, tener una esperanza hueca, una esperanza cuyo cimiento no sea la palabra de Dios. Porque el Señor pone unos cimientos, pone una constitución en su reino de cómo poder tener esa esperanza como un ancla firme. Y en el Sermón del Monte, donde el Señor estableció la constitución del reino, ahí está la constitución del reino. Y están las condiciones para que la iglesia tuviera esa esperanza de que habla el salmista. Si la iglesia no cumple esas condiciones que dejó el Señor, no hay entrada, hermanos, al reino, no hay permanencia, ni hay esperanza. Señor da unas condiciones. Esto no es lo que nos vienen enseñando por años, de que con una oración de fe y con congregarnos. No, hermano, vamos a ver que la Biblia niega eso. Todo el tiempo lo niega. Entonces, en el Sermón del Monte, el Señor habla de muchos que tienen una esperanza. Vayamos a Mateo 7:21. Y vamos a desmenuzar esto despacito, sin afán. Que nosotros venimos es a estudiar la palabra, no a que nos den lo mismo de siempre, prédicas y prédicas, y no cambiamos. Necesitamos conocer la palabra de Dios, hermano, usted y yo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que tenga esa esperanza entrará en el reino de los cielos. Esa esperanza de decirle Señor, Señor. Y mire lo que sigue diciendo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, muchos reconocen a Jesús como Señor, que Jesús es el Señor. Pero según la constitución del reino, en Mateo 5-7, el hecho
de creer que Jesús es el Señor no nos da necesariamente entrada al reino de Dios, ni a aquella esperanza de estar con el Señor eternamente. Hermanos, ¿cuántos reconocen las autoridades? ¿Cuántos aquí en Colombia cuando ven a un policía saben que es una autoridad? Pero no todos se someten a la autoridad. Muchos, cuando la autoridad da la espalda, cometen muchos delitos. A pesar de que las leyes dictan sus normas, hay muchas formas en que se violan, pegándole a la esposa, maltratando indebidamente a los hijos, en fin, hay tantas cosas, robándole al gobierno, hay tantas cosas, maneras de violar la ley, pero decimos que respetamos la autoridad. Así están estos, diciéndole: Señor, Señor, sabemos que tú eres el Señor, y además, Señor, para que tú no tengas dudas, tengo unos argumentos muy válidos para decirte por qué tengo esa esperanza, le dicen ellos. Si le preguntamos a un ladrón que si reconoce la autoridad, le dice que claro que sí. Donde la vean la reconoce, y apenas le da la espalda están robando, están haciendo cosas en contra de la ley, pero dice que sí. ¡Qué increíble! No es sino que no estén presentes para, a pesar de que lo reconocen, cometer sus fechorías. Si le preguntamos a todos los creyentes de la iglesia que si reconocemos la autoridad de Dios, le diremos que sí. Pero ¿será que la iglesia se somete a la autoridad de la palabra de Dios? Porque es que el Señor los cuestiona cuando llegan. Dice que muchos van a ser cuestionados en el fundamento de esa esperanza. Porque es lo que dice el salmista, que él tiene una esperanza, pero que esa esperanza no sea la que avergüenza. ¿Cuántos, hermanos, reconocemos la autoridad de las Escrituras? Creyentes que decimos y que sabemos que es la palabra de Dios, que es infalible, que no cambia, que es eterna. Pero ¿cuántos en la iglesia todo el tiempo la echan tras sus espaldas? Entonces, miremos que el argumento que tienen muchos creyentes para mantener esa esperanza de salvación para el día de la quema, porque el Señor está confrontando a estas personas en el día de la quema, donde ya no hay más posibilidad. O sea, una vez que usted y yo morimos, ya usted se encuentra con el día de la quema. No es sino que el Señor lo despierte. Señor, Señor, mire los argumentos. Qué tremendos argumentos. Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no prediqué la palabra en tu nombre, no evangelicé en tu nombre en muchos lugares, no compartí tu palabra a tanta gente. Y eso es lo que sostiene a muchos en esa esperanza de que le comparten la palabra. Mire que se lo están diciendo al Señor. Y sigue el argumento: Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Según el Señor, muchos creyentes sustentan esa esperanza eterna de salvación en los dones. Y hay iglesias que promueven los dones, que promueven ese sustento en los dones. Yo conozco gente que, a pesar de que las personas están en pecado, moviéndolos para que promuevan los dones y para que ejerzan los dones. Eso es antibíblico, además perverso. Si yo estoy lleno de pecado, hermano, ojalá que no fluya ningún don. Lo que tengo es que arrepentirme para que Dios sea glorificado en ese don y en mi vida. Entonces, muchos cimentan en su esperanza, hermano, en eso, en dones. Y le siguen diciendo: en tu nombre, Señor, además de eso, hicimos muchos milagros.
El Señor está diciendo que ese es el argumento con que muchos creyentes se van a presentar en aquel día. Argumentos de cosas que hicieron, y esas cosas que hicieron las van a presentar como argumento. Vamos a ver que en la constitución del reino nada de eso cuenta. Todo eso es superficial y efímero, porque los dones se acaban. Lo único que sigue con nosotros son las obras de justicia que tuvimos, nada más. Entonces, qué terrible. Vamos a mirar que ninguno de esos cimientos va a servir de esperanza, hermanos, para edificar nuestra vida en el reino de Dios aquí y en la eternidad. ¿Por qué? Porque los dones son una vana esperanza. Los talentos, los ministerios que usted y yo tengamos son una vana esperanza si es de nuestro cimiento. Si es de nuestro fundamento, hermano, estamos construyendo la vida en el Señor en tierra movediza. Y muchos van a ser avergonzados, como el Señor se los dice. Sigue diciendo el verso 23. Y entonces les declararé, mire que los dones no sirven sino para condenar a muchos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que esto nos da a usted y a mí para concluir. ¿Será que uno que hace milagros puede llegar a ser un hacedor de maldad? Todo está lleno. Nomás prenda la televisión. Lo único que les interesa, mire, ahí el presidente de la televisión más grande, supuestamente cristiana, se llama cristiana. Él dice, aquí lo que vale es primero el cash. Y si trae luna, mejor, cash. Lo primero es el cash. Y segundo, los milagros. ¿Lo quiere ver? Búsquenlo en YouTube. Ahí está el presidente de esa cadena diciendo, aquí primero es el dinero y segundo los milagros. Primero el dinero. Entonces, ¿serán creyentes que hacen milagros hacedores de maldad todo el tiempo? Todo el tiempo. El Señor lo está diciendo el Señor. Yo simplemente lo estoy repitiendo. Uno que hace milagros, ¿será uno que echa fuera demonios hacedor de maldad? Hermanos, y tiene dones, puede ser una persona que fluye en dones, un hacedor de maldad. El Señor dice que sí. Eso es exactamente lo que está diciendo el Señor, que sí. Que un pastor, un ministro, un creyente que hace milagros podría llegar a ser o podría ser un hacedor de maldad. Eso es lo que está diciendo. No todos, que no los podemos echar todos en la misma olla. Porque es que muchos tienen ese cimiento, eso por fundamento, los dones, hermano, y los ministerios. Pero el salmista, siendo un hombre de la palabra, un hombre sometido a la palabra de Dios todo el tiempo, un hombre que le agradece a Dios por haberlo avergonzado, un hombre que le agradece a Dios por haberlo quebrantado, por haberlo humillado. Bueno me es haber sido humillado, porque ahora obedezco tu palabra. Mire lo hermoso. Ensancha mi corazón, Señor, ensancha mi corazón. No me ensanchen las propiedades, no, ensancha mi corazón. Y cuando tú me lo ensanches, yo correré a obedecer tus mandamientos. Así lo dice la palabra. Entonces, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, para poder obedecerlas. Entonces, qué importante. Para entrar en el reino de Dios, hermanos, necesitamos cimentar nuestra vida en un fundamento sólido, inconmovible, eterno. Tiene que ser así, no en cosas pasajeras, porque la Biblia dice que los dones terminarán. ¿Y cómo vamos a poner nuestro cimiento en el reino eterno de Dios en cosas pasajeras? Eso es lo que el Señor asegura en el verso 24. Mire lo que dice: cualquiera pues, ojo, cualquiera pues meta todo el mundo ahí. El pastor, primero que todo, porque el juicio comienza por casa. Que el ungido, métalo de primero.
Cualquiera, el zapatero, el profesional, el pastor, el ungido, todo, cualquiera. Dice el Señor, no me importa cualquiera. Que, dice, haga milagros, haga lo que quiera, que evangelice, que me oye estas palabras, así evangelice, así predique, así haga milagros, así tenga dones, así huele, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. El que las hace, dice, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, qué importante, hermanos, que el Señor nos dice que pongamos el cimiento en oír su palabra y correr a obedecerla. Ese es el cimiento, no hay otro. Ese es el cimiento del salmista. O sea, nos está diciendo sobre el necio que cualquiera que edifica su casa en la arena, en cosas movedizas, en cosas que no son eternas, dice, caerá, no entrará, será avergonzado. Mas el que edifica su casa en Cristo, dice, ese tendrá una esperanza firme, que no se mueve y que permanece para siempre. Entonces, qué importante, hermanos, lo que es la palabra para el corazón de Dios. Y lo que dice el verso 25 respecto al hombre prudente, que aunque vengan tribulaciones, porque a eso es lo que se refiere, que caerán aguas y formarán ríos y vendrán con fuerza y con ímpetu. Dice, hermano, aunque vengan tribulaciones, angustias, ataques, escasez, aflicciones a su vida y a la mía, porque nos van a venir. Su vida, si está cimentada en la palabra, en oír y hacer la palabra de Dios, va a estar firme, porque va a estar cimentada en Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Muy importante. Pero dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hermanos, pregunto, ¿cuántos aquí escuchamos la palabra de Dios y salimos y no la hacemos? Porque aquí le está diciendo el Señor a la iglesia, esta palabra es para usted y para mí. Usted y yo sabemos si la hacemos o no la hacemos. ¿Cuántos hay aquí en este lugar que escuchan la palabra de Dios pero no la obedecen, no la hacen? Entra por un oído y sale por el otro. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, qué tremendo, hermanos. El que no obedece a la palabra del Señor, aunque hable en lengua, no es que yo hable en lengua, es que yo soy un ministro, es que yo estudié en tal universidad teológica, es que yo sé mucho, es que me he leído la Biblia varias veces. Aunque se haya hecho todo eso, la Biblia lo llama insensato, que tiene una esperanza vana, que va a ser avergonzado, que va a ser condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Cualquiera que me oye estas palabras y las echa tras sus espaldas, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Miremos que la única diferencia, hermano, en estos dos tipos de creyentes es el fundamento. No hay, son dos creyentes, se congregan en la misma parte, escuchan la misma palabra, pero el uno tiene un fundamento en la arena, escucha, no obedece. El otro está cimentando su vida en la palabra, escucha la palabra y sale a obedecer la palabra. La diferencia es el fundamento. El uno edifica en la roca eterna firme, el otro edifica en la arena. ¿Y qué pasa cuando la arena se mezcla con agua, hermano? Se vuelve movediza. Miremos hermanos en Mateo 15,
para que veamos cómo es que el Señor llama a aquellas personas, a aquellos creyentes, los que habemos en este lugar, que escuchan la palabra pero que no la hacen, que escuchan la palabra de Dios pero que la echan tras sus espaldas, que escuchan la palabra de Dios pero que la pisotean, que escuchan la palabra de Dios pero que hacen lo contrario. Mire cómo Dios los llama en Mateo 15:7. A los que dicen una cosa pero hacen otra. Mire lo que dice Mateo 15:7. Mire lo que les dice: hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es que va y le daña el oídito, le promete cosas y después le sale con otra. Ese es un hipócrita. Y aquí Jesucristo está llamando a los que oyen pero no hacen, hipócritas. Aquí lo dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, verso 8, este pueblo, mire, este pueblo de labios me honra. O sea, le cantamos, lo alabamos, le predicamos a otros de él, mas su corazón está lejos de mí. O sea, dice una cosa pero hace otra. Por eso Dios los llama hipócritas. Acuérdese que el salmista dice en el verso 13, dice: apartaos de mí, malvados. El malvado es uno que sabe hacer lo bueno pero hace lo malo. Ese es el hipócrita, que sabe hacer lo que le agrada a Dios pero hace lo que no le agrada a Dios. Un hipócrita es uno que es de doble ánimo, que está con un pie en el Señor y otro pie en el mundo. Un hipócrita es uno que tiene doblez de corazón, que el corazón no está firme en ningún lado, se dobla fácil. Entonces, dice una cosa pero hace otra. Qué tremendo. Ojalá, hermano, que usted esté poniendo atención a la palabra de Dios. Yo simplemente estoy leyendo. Esto es para usted y esto es para mí. Muchas veces los hipócritas están en los púlpitos. Entonces, aquí el único santo es el Señor. De resto, usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Mire lo que dice Job 27:8. Dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío? Pasemos a la parte C, de ahí mismo. Cuando Dios le quitare la vida. O sea, ¿cuál es la esperanza de aquel que sabe hacer lo bueno pero hace lo contrario? ¿Cuál es la esperanza de esa persona que escucha la palabra pero no la hace? Que es insensato, que está edificando su casa sobre la arena. ¿Cuál es la esperanza cuando Dios le quite la vida? Porque Dios nos va a quitar la vida a todos. ¿Cuál es la esperanza? Dice, se pregunta el siervo Job. Entonces, el hipócrita es aquel que dice que reza, que se persina, que tiene una religión, pero que hace lo contrario a lo que dice la palabra, la Biblia de Dios. Ese es el impío. Tiene diferentes nombres. Él reza, va a la iglesia, se persina y después hace lo malo. A ese es el que Dios llama hipócrita, porque rezan una cosa pero hacen otra. O porque decimos una cosa pero hacemos otra. Porque escuchamos la palabra pero no la hacemos. Es lo mismo. Entonces, pero seguimos en la iglesia, seguimos cantando, sigue todo igual. Pasan los años, los hijos llegaron a ser ya profesionales. Mi hijo ya es médico y yo sigo en la iglesia. Mi hijo ya es médico, tiene una profesión, comenzó a crecer, a desarrollar, y yo sigo en la iglesia y yo sigo igual que cuando empecé.
pero con mayor condenación, porque a pesar de que llevo 5 años que duró mi hijo en la universidad, esos 5 años son pérdida delante de Dios para la mayoría de la iglesia. No hay crecimiento, no hay temor de Dios. Escuchamos la palabra y como nos está diciendo el Señor, escuchan, la oyen, pero no la hacen. Ojalá que la palabra de Dios se predicara, hermano, como está escrita, no buscando nada de nadie. Porque el salmista le dice, Señor, susténtame, pero ¿cuál es el sustento que él pide? Casas, carro, beca, ¿qué? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y viviré. Y no quede yo avergonzado, condenado, alejado de Dios, en tinieblas, en juicio, castigo y destrucción. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cuál es la esperanza del salmista? Salvarse. ¿Y en qué sustenta su vida? Y lo dice, susténtame conforme. Conforme, si usted busca la palabra conforme, significa exactamente igual a tu palabra. O sea, que tu palabra me sustente, que tu palabra me limpie, que tu palabra me guarde, que tu palabra me renueve. Eso es lo que le dice en todo el Salmo. Y acuérdese que en el Salmo 119 están todas las doctrinas del Evangelio. Ahí están todas. Entonces, muy importante. Si la palabra de Dios no es nuestro sustento de vida, hermano, nuestra esperanza será vana, porque ese es el fundamento del salmista. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no sea yo avergonzado. ¿Por qué? Porque está siendo sustentado conforme a la palabra, no va a ser avergonzado. Y si nuestro sustento no es la palabra de Dios, hermanos, sino las cosas del mundo, vamos a ser avergonzados. Así nos congreguemos. Por eso dice que mucha iglesia, hermano, va a ser condenada. Nuestra esperanza, si no sustentamos nuestra vida en la palabra de Dios, será vana, superficial, engañosa. Y esto nos incluye a todos nosotros, hermano, que tenemos una esperanza. Moisés tuvo una esperanza, por eso dejó todo, pero él mostró fruto. Y él estaba detrás de la palabra de Dios, sometido a la palabra de Dios. Y dice que él se sostuvo en ese camino hacia esa esperanza, como viendo al invisible. Pero no solamente viendo al invisible, dice que él le habló cara a cara y después lo vio con sus ojos y le habló en el monte de la transfiguración, a ese mismo Dios que se encontró en el antiguo pacto. Entonces, qué tremendo. Una esperanza firme, mantenerse a él y dar fruto como dio Moisés, hermano. Porque muchos dicen por ahí, no, lo importante, hermano, es que usted se congregue y sea sincero. Mientras usted sea sincero, hermano, hay una esperanza, ahí está todo bien, todo bien. Eso no es lo que dice la Biblia. La sinceridad no es suficiente para con Dios. La fe no es suficiente para con Dios. La fe sin obra es muerta. La fe sin fruto digno de que hubo un verdadero arrepentimiento es muerta. Condenación, la fe lo condena por no haber dado fruto digno de que hubo un arrepentimiento en esa fe. Entonces, no es bíblico eso de que un corazón sincero con el Señor. No, Dios nos capacita. Dios dice que Él pone un poder sobrenatural en nosotros. Está el Espíritu Santo que nos guía, nos enseña. El Señor dice en Hebreos capítulo 13, verso 21, dice que el Señor es el que hace en nosotros todo para que nosotros hagamos lo que a Él le agrade. Él lo hace todo. Él pone el querer como el hacer en nosotros para que hagamos lo que Él quiere y cuando Él lo quiera. Entonces, no hay disculpas. Y esto no es, entonces, por sinceridad. Sinceramente, muchos se van a equivocar y muchos van a tener una falsa esperanza. Miren lo que dice, vayamos a Efesios capítulo 2, verso 12. Porque es que la sinceridad no nos capacita a nosotros para hacer las cosas que solo Dios tiene el poder de hacer en nosotros. Hermanos, si nosotros no sustentamos nuestra vida en la palabra de Dios, vamos a seguir siendo engañados. Y el hombre es mentiroso, es hipócrita,
le dice a las jovencitas una cosa y apenas obtiene lo que él quiere, ya después le dice otra. Que le creamos al Señor, hermanos, para que haya bendición. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire, entonces una persona que no se ha convertido al Señor, se le cumple esto, está sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de ser pueblo de Dios. Ajenos a los pactos de la promesa, no está de pacto con Dios, no tiene pacto con Dios. El pacto de él es vivir la vida y todo bien, todo bien, todo bien. Sin esperanza, mire ahí, sin esperanza. El salmista dice que no sea avergonzado en mi esperanza. Mire, el mundo, la gente que no tiene arrepentimiento está sin esperanza, está sin pacto con Dios, está sin Dios, alejado de la ciudadanía de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está mucha congregación. Tienen una falsa esperanza, porque adoran a un falso Dios, porque al Dios verdadero dice que hay que adorarlo. Si es verdadero, hay que adorarlo conforme al Espíritu y conforme a la verdad, a la palabra. Conforme lo adoró Cristo, porque Cristo es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, así como lo adoró un ser humano llamado Jesucristo en la tierra, el Mesías, ese es el modelo que Dios tiene para la adoración al Padre. El modelo es su Hijo, y la palabra de su Hijo, no otra cosa, no ningún espíritu de nadie. Es adorar conforme al Espíritu y a la verdad. Se está refiriendo al Espíritu. Habla de Cristo, no de un espíritu. ¿De qué? El modelo de Dios es Cristo para la adoración. Dice que sigamos sus pisadas. Dice que lo imitemos. Entonces, mire, nosotros sin el Señor no tenemos esperanza. Es imposible. O sea que sin el Señor, sin Cristo como el fundamento de nuestra vida, no hay esperanza. Solamente habrá lo que dice el salmista: vergüenza. Miremos qué es lo que dice Pablo, de cuál era la esperanza de Pablo. Porque si alguno profetizaba era Pablo. Él dice: yo hablo lenguas más que todos ustedes. Pero lo que él hablaba no era 3 palabras, lo que él hablaba era idiomas. Idiomas, no 3 palabras, repitiendo 3 palabras 2000 veces. Idiomas reales. Y él dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes, yo tengo más dones que todos. Así se los dijo. Profetizaba más que cualquiera. No más estuvo en el tercer cielo, hermano, recibiendo cosas inefables. Y Dios le prohibió hablar de ellas porque son incomprensibles. Entonces, miremos cuál era la esperanza de Pablo, porque la esperanza, según Jesucristo, acusa a muchos de que se van a presentar en aquel día: Señor, mire, yo hice esto, esto y esto para ti, sabiendo que el que hace todo en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la esperanza de Pablo? Si los milagros, porque si alguno hacía milagros era Pablo. O los dones que tenía, o echar fuera demonios. Pablo era especialista en todos esos dones. Vamos a ver, vayamos a 1 de Timoteo 1:1 a ver cuál era la esperanza de Pablo, hermano. Porque es que el salmista está diciendo que hay una esperanza que avergüenza o que condena. Porque así va a estar mucha iglesia, esperando y al final avergonzados. Pablo, mire, ojo, apóstol de Jesucristo. No apóstol porque lo nombró tal otro, como hay tantos por ahí. Inclusive hay mujeres apóstolas. Qué tremendo. Aquí Pablo dice: apóstol de Jesucristo. Ojo, y no por mandato de Dios. Apóstol, mire. Y los apóstoles de hoy en día: apóstol por el concilio, apóstol porque abrió tantos lugares. Apóstol, hermano, ¿por qué? Porque solamente hay un fundamento edificado sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento está abajo. Y después vienen y ponen otro fundamento. En el 5º piso se va a caer el edificio, porque el fundamento tiene un peso muy grande. Entonces, si dice que edifiquemos la vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los que están escritos aquí, entonces salen nuevos apóstoles, entonces salió otro nuevo fundamento. Ese edificio se va a caer. Claro, está caído. Está caído. La iglesia cristiana en la mayoría de las partes está caído.
siguiendo doctrinas de hombres y mentiras de hombres. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Nuestra esperanza. Entonces, mire que la esperanza de Pablo es Cristo. La esperanza de la iglesia es Cristo, no son dones, no es nada más. Es Cristo. La única esperanza en el Señor para nosotros no puede ser nada más que Cristo, su palabra, que es lo mismo. Así que el único fundamento, hermanos, que Dios acepta para entrar en su reino es a Cristo como esperanza. No acepta ningún otro fundamento, a Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo. Vayamos al Salmo 39:7 para que lo vea usted ahí exactamente, como lo dice el Señor, exactamente lo mismo. Salmo 39:13. Hermano, que no vayamos a ser avergonzados, Dios mío. Qué terrible si desechásemos una salvación tan grande por estarle creyendo a los hombres, torciendo las escrituras. Mire lo que dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lo mismo que dijo Pablo. Lo mismo que dijo Pablo, en ti, en Cristo está la esperanza, en Él, en el Señor. Vayamos a 2 de Timoteo 1:12. Porque mire, aquí dice Pablo que no se avergüenza, que es lo mismo que está diciendo el salmista, que no sea yo avergonzado. Aquí Pablo dice que no se avergüenza, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Lo mismo que dijo el salmista, porque yo sé a quién he creído. O sea, la esperanza de no ser avergonzado, Pablo, es en aquel que ha creído. Y estoy seguro, mire, completamente anclado, con un ancla firme, que es poderoso para guardar mi depósito, mi esperanza, para aquel día terrible, el día de la quema, el día del juicio, el día de la ira de Dios. Entonces, mire cómo a través de la palabra, nuestra esperanza es Cristo, nada más. Nada más. Y es nuestra seguridad y ancla perfecta para saber de que tenemos una esperanza que no avergüenza. La Biblia dice que en Cristo estamos completos, completos en Él. La Biblia dice que Dios nos puso en Cristo para que Él sea nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. 1 Corintios 1:30. O sea, todo lo tenemos en Cristo, y la Biblia dice que usted y yo todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra esperanza firme. Vayamos a Hechos 4:12. Mire lo que dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro, o sea, en ningún otro hay esperanza, hermano, esperanza de salvación. No hay en nadie más, en nadie más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente Cristo es nuestra esperanza firme, nuestra ancla firme y eterna. Es precioso. Entonces no sería yo avergonzado. Vayamos al verso 6 del Salmo 119, porque es el mismo salmista diciendo lo mismo, pero de una manera tan clara. Mire cuál es el fundamento del salmista para no ser avergonzado. Ahí lo dice textualmente, pero más expandido. Dice
entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese ¿a cuántos? A todos tus mandamientos. Entonces, mire que el fundamento del salmista es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Él sabe que no habrá vergüenza cuando él atienda todos los mandamientos de Dios. No habrá vergüenza. Pues, según este verso, la desobediencia a la palabra de Dios, tremendo. Mire lo que dice el Señor, que ellos oyen la palabra pero no la hacen, y Dios los llama necios, y después en Mateo 15 los llama hipócritas, porque dicen una cosa pero hacen otra, porque le cantan que lo aman pero después hacen lo contrario a lo que le están diciendo en el cántico, o lo que le estamos diciendo en el cántico. Entonces aquí el salmista dice, no sería yo avergonzado. Mira el fundamento, cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea que la desobediencia a la palabra de Dios nos lleva a la vergüenza, hermanos, a la condenación, tan claro, a ser avergonzados. Mire, más claro no puede ser. Entonces, la base para nuestra esperanza debe ser vivir, hermano, para vivir bajo el favor de Dios, debe ser obedecer a su palabra, a todos sus mandamientos. Ahora, lo más precioso es que esto no tiene que ver con usted ni conmigo, es el Espíritu Santo el que hace que usted y yo obedezcamos y que lo agrademos. Entonces, con todas esas garantías, hermano, ¿cómo no querer? ¿Cómo no, hermano, pedirle? ¿Cómo no clamarle? ¿Cómo no llorarle para que haga esa obra regeneradora en nuestras vidas y llegar a tener ese poder, hermano, que ya usted, las cosas que nos dominaban ya no nos dominan? Eso es un poder que Dios prometió, eso no tiene que ver con nosotros, pero usted y yo sí tenemos que esforzarnos, hermano, por no menospreciar la palabra, escucharla, permitir que haga rema y mover a obedecer, hermano. Así como para estudiar, usted no termina una carrera, hermano, simplemente anotándose y volviendo a los 5 años. Usted tiene que quemarse las pestañas, tiene que madrugar, a veces cansado, que no durmió, ir y presentar exámenes, y el Señor todo el tiempo nos está examinando. Todo el tiempo el Señor nos está examinando, hermano, todo el tiempo. Nos pone a presentar exámenes. ¿Por qué? Porque es que en el examen se sabe, hermano, si estamos caminando como eso o no. Entonces, no sería yo avergonzado, condenado, cuando atendiese a todos. Mira, hay que ponerle atención. Si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para hacer conforme a todos sus decretos, estatutos y normas, mis hermanos, promete el Señor bendición para nuestras vidas. Atentamente, atendiese, hay que estar atentos a los mandamientos del Señor, hermanos. Esto no dice cuando yo quiera, no, yo atiendo cuando yo quiera, no dice cuando yo quiera. Tampoco dice, no, yo atiendo los mandamientos que me convengan, no, tampoco lo dice. Dice a todos los mandamientos. Vayamos a Primera de Juan 2:28. Hermano, ¿por qué? Porque es que cuando usted y yo atendemos a los mandamientos de Dios, usted y yo quedamos conectados a la fuente de poder. La fuente de poder de Dios es la palabra. Usted ve la energía de Dios, el poder de Dios. Él dice que el Señor habló y fueron creados los cielos y la tierra. El poder, la fuente de poder, la energía del Señor es la palabra. Entonces, cuando usted y yo estamos conectados a la palabra, estamos conectados a esa fuente de poder. ¿Por qué dice el salmista cuando atendiese a todos? Significa que todo el tiempo está pegado, conectado a la fuente de poder, a la palabra de Dios. Mire, y ahora, hijitos, permaneced en él. Lo mismo que está diciendo el salmista. A todos, atendiese a todos los mandamientos. Estar permaneciendo en los mandamientos. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste en el día de la quema, tengamos confianza. Mire, esa confianza que dice el salmista, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo dice? Avergonzados. O sea que aquí la palabra avergonzados, usted sabe automáticamente que es condenación.
Porque dice que cuando Él venga no nos alejemos de Él, separados de mí. Dice, seamos avergonzados, alejándonos del Señor. Y eso es lo que nos pasa por alejarnos de la palabra, por no estar conectados a la palabra, por no atender a los mandamientos, a la palabra del Señor. Ahí dice, si no, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, para el salmista la desobediencia es sinónimo de vergüenza. Sinónimo de vergüenza. Qué tremendo. Hay muchos, hermano, que tienen su esperanza en que se congregan en tantas cosas que hacemos, pero no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Y es necesario, hermanos, que nosotros atendamos fielmente, como dice el salmista, cuando atendiese a todos tus mandamientos, para que no seamos avergonzados, hermanos. Bendito es el Señor. Así que, qué importante, hermanos, que a medida que venimos avanzando en el estudio de este precioso salmo, usted y yo podamos entender cada una de las doctrinas que nos viene enseñando el Señor a través de su bendita palabra, y podamos, hermanos, nosotros con confianza acercarnos al Señor y entender de que el Señor lo que quiere en nuestra vida es un compromiso, porque dice que el Señor se casó con nosotros en fidelidad con la iglesia, para que no seamos avergonzados, hermanos, en aquel día. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. Señor, solo tú eres digno de honor, de reconocimiento, mi Señor. De que nos humillemos delante de ti, Señor. Como dice tu siervo en tu palabra inspirada, Señor, que Él tiene una esperanza, pero esa esperanza está en guardar tus mandamientos, Señor. Él tiene una esperanza de no ser avergonzado. Señor, cada uno de nosotros también tenemos una esperanza, mi Señor. Esa esperanza de estar contigo, Señor. Esa esperanza, Señor, de estar eternamente en tu reino. Señor amado, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Trae entendimiento a nuestras vidas. Dios mío, perdónanos, Señor, si escuchamos tu palabra, Señor, y no la atendemos, Señor. Si somos oidores olvidadizos, Señor, como aquellos que se fijan en un espejo, dice tu palabra, y que al momento se olvidan, Señor, porque tu palabra es espejo a nuestras vidas. Hermano y hermana, si tú, como dice el Señor, has sido de aquellos que oyes la palabra pero no la haces, y quieres ponerte a cuentas con el Señor y comenzar de la mano del Señor, permaneciendo en Él, Él te capacita, Él te empodera, Él te sustenta. El Señor hace una obra sobrenatural en tu vida y en mi vida, pero tú y yo tenemos que disponer nuestro corazón. Así que si tú quieres y has sido un oidor olvidadizo, si quieres, haz esta oración conmigo, porque el Señor dice que si confesamos con nuestra boca, y le confesamos, y si quieres, dile conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque reconozco que no siempre he sido un oidor, mi Señor, que pone por obra tu palabra. Dios mío, pero tu palabra dice de que esos que oyen y no hacen son insensatos, que están edificando fuera de tu reino. Pero también tú dices que si oímos y hacemos, obedecemos tu palabra, Señor, estamos edificando en ti, en la roca, y que tenemos una esperanza firme. Señor, yo te pido perdón, Señor, por todos mis errores, por mis pecados.
Señor amado, produce en mi vida ese poder sobrenatural que produzca en mí ese verdadero arrepentimiento, mi Señor, para poder caminar contigo conforme a todos tus mandamientos, porque entonces, Señor, no seré avergonzado. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Glorifícate en mi vida cada día, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pido, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Muy importantes, dentro de 8 días continuamos con la enseñanza para el bautismo. Ya estamos en la segunda enseñanza, para que no falte ni se retrase. Y